Así es que vamos entonces a pasar el tiempo, aleluya, de la palabra, aleluya. ¿Cuántos están listos, hermanos? Aleluya. Póngase de pie entonces, hermanos, aleluya, en reverencia, aleluya, y dar la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que estuvieran entrando en el transcurso de las alabanzas. Sean bienvenidos, gloria a Dios, aleluya, y gocémonos, aleluya, porque Cristo vive, aleluya. El tiempo con el siervo, aleluya. Su nombre. Vamos a Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Dale palmas al Rey, dale palmas al Rey. Dale la mano a tu hermano ahí. Dile Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a entrar en la palabra, ¿ok? Gloria a Dios. Alguien nos visita en esta tarde, todos son de casa. Alguien nos visita, todos son de casa. ¿Cómo te llamas, mamá? Oh, ayer viniste tú, ¿no, mamá? Que Dios te bendiga. ¿Cómo le dice el pueblo a Jenny? Bienvenida. ¿Cuánto le dan la bienvenida a Jenny? Ok, hoy vamos a hablar acerca de la unción. ¿Qué es la unción? Ok. El apóstol Juan dice en primera de Juan que Dios nos ha dado la unción. Y la unción nos enseña. Y vamos a ver de dónde viene la unción, qué significado tenía en el Antiguo Testamento la unción. Tenemos que aprender cómo hacerlo, es importante, pero no suficiente. Esta preparación tiene que estar acompañada de la vida del Espíritu Santo. Porque de nada sirve cómo hacer algo si la unción de Dios no nos respalda. Ahora la unción es la que pudre todo, ¿qué? Yugo. ¿Sabes qué es todo yugo? Atadura que tenemos, el Señor nos limpia. Vamos a ir a Zacarías capítulo 2 y nos vamos a enfocar en el verso 6. Pero vamos a leer desde el verso 1 y el tema se llama acerca de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Cuántos han recibido la unción? Todos. Cuando lo tengan, un amén. Zacarías está en los profetas menores. Después de Jonás, después de Miqueas, viene Zacarías. ¿Ya lo tienen? Un amén, amén fuerte todos. No, pues aquí dos nomás están diciendo. Un amén fuerte los que tienen, los que ya tienen preparado, ¿ok? Es muy importante que aprendas a abrir tu Biblia para que podamos explicar, ¿ok? Ok. En el capítulo 4, verso 1 de Zacarías, ¿ya lo tienen? Habla acerca del candelero de oro y de los olivos. Y dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Eso es cuando el ángel se presentó delante de Zacarías. Y respondí mirando, he aquí un candelero de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que eran encima de él. Por los tubos se metía el aceite. Junto a él
2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces, aquí estamos en el verso 6, que es la clave. Respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Ha dicho qué? Cuando hablamos de ejército y de fuerza, estamos hablando de fuerza humana. Pero cuando hablamos del espíritu, de los ejércitos, Él es el que pelea por nosotros. Y Él te ha dado la unción. Y la unción pudre todo, ¿qué? Yugo. Por eso es que cuando hay un retiro, Isaías 58 dice que es para desatar ligaduras. Y esa unción que tú has recibido, tienes que mantenerla. Hello. No recibir hoy y mañana ya no hay unción. Todos los días tenemos que caminar bajo unción. Porque no es con nuestra fuerza. Esto no es mano de hombre, esto es mano de Dios. Subime un poquito los monitores. Levanta tus manos, una mano derecha si quieres agarrar tu Biblia ahí. Vamos a orar mientras se acomodan los hermanos. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que están. Que Dios bendiga a los jóvenes. Y mantengan firme lo que Dios les ha dado, ¿ok? Levante sus manos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, subirle un poquito el volumen. Te damos gloria, adoración en esta tarde. Tu palabra dice que no es con ejército, ni es con fuerza, sino por medio de tu Espíritu Santo. Tú eres el que peleas la batalla por nosotros, tú eres el que nos das la fuerza, tú eres el que glorificas. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada familia, a cada hogar, bendice a los jóvenes que han regresado de ese retiro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de estudiar un poco acerca de lo que es la unción, estudiaremos lo que no es la unción. Vamos a hacer una diferencia en lo que es la unción y lo que no es la unción. Lo que es de Dios o lo que son las emociones. Esta mañana hablamos con los hermanos acerca de este tema, también hablamos acerca de lo que Dios quiere hacer. Hay personas que tienen una idea de lo que es, pero realmente no es lo que ellos piensan. ¿Qué no es la unción? La unción no es una mera habilidad natural, un profesionalismo, un show extrema, una oratoria espectacular, ni una formación en la homilética. Tampoco es un reconocimiento de una organización. Buenas técnicas de hablar o de oratoria no es el resultado de una buena educación ni una exteriorización de religiosidad, emocionalismo. Una reunión religiosa muy callada y gritar mucho, habla suave o seguir como ninguna de estas cosas trae la unción, ni la representa. La unción proviene ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos lo creen? Y fluye en un corazón quebrantado, humilde delante del Señor. Por eso el Señor dice que al humilde lo ve ¿qué? De cerca. David decía, yo puedo hacer 1000 holocaustos para ti.
pero a ti te agrada un corazón quebrantado que venga delante de tu presencia. Dale palmas al Señor. Escúchenme, las emociones son buenas, ¿cuántos lo creen? Son buenas las emociones, pero la unción es cuando tú la cargas todos los días. Es como un carro que tú compras, te van a dar con el tanque lleno y después tienes que ponerle gas. Escúchenme, si no le pones gas a ese carro ya no va a funcionar. Esta mañana hablamos acerca de los odres viejos y los odres nuevos. ¿Cuáles son los odres? Tu manera de pensar. Cuando tú abres tu corazón y hay un nuevo nacimiento en ti, el vino que el Señor derrama, que representa la unción, es derramado en tu vida. Y eso va a lograr para que tú hagas un cambio en tu vida. Hablamos acerca de las leyes de crecimiento espiritual. Hablamos de los niños en Cristo, de los problemas que tenemos y de todas esas cosas, porque Dios quiere hacernos crecer. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Cuántos lo creen? La unción fluye de Dios. La mayoría de los hombres fueron ungidos por Dios. En el Antiguo Testamento, en primera de Samuel capítulo 16, Dios le dijo a Samuel, oye, ya no llores por Saúl. Saúl fue ungido de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía en las personas de diferente manera. No era como ahora en el Nuevo Testamento. Entonces Saúl desobedeció la voz de Dios y dice que el Espíritu de Dios se movió de Saúl y se fue a posar en David. Y cuando una persona era ungida tenía que hacerlo en público. ¿Cuál era la forma de ungir? Le dijo a Samuel el Señor, no llores más por Saúl, ya lo he desechado. Me he escogido un varón conforme a mi corazón. Una de las cosas que tenía David, quiero que ponga atención, él era humilde delante de Dios. Él era un verdadero adorador. Era un hombre guerrero. Era un hombre que no tenía problemas enfrentarse con un oso, con un león. Era un hombre que su confianza estaba en Dios. ¿Sabes por qué? Porque David tenía la presencia de Dios. Dale palmas al Señor. Saúl fue ungido, se mudó en otra persona, habló lenguas, profetizó, pero fue desechado por Dios. ¿Cuál fue el error de Saúl? Obedecer la voz del hombre, obedecer al pueblo. Se apartó de Dios y al final, como no escuchaba la voz de Dios, se fue a buscar una pitonisa, una bruja. Porque hay espíritus de adivinación, ¿cuántos lo creen? Hay espíritus de adivinación. Hay gente que va a la bruja y dice, ay, todo me dijo a mí lo que he hecho. Ahora, cuando tú tienes la unción y tienes la presencia de Dios, el diablo conoce. Dale palmas al Señor. Y el diablo te dice, contigo no puede porque tú tienes un espíritu superior a mí. Porque tenemos al Espíritu Santo. Saúl perdió todo por obedecer al pueblo. Cuando tú tienes la unción, tú vas a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No te vas a ir como buey a la barranca. ¿Están acá? Entonces, cuando llegó Samuel a la casa de Saúl, o de Isaí, perdón, escúchenme, llamó a sus hijos de Isaí. Escúchenme, Isaías habló de la casa de Isaí. Habló de dónde iba a venir David y de dónde iba a venir el Hijo de Dios. Dios tenía planes para David. Hello, muchachitas. Si tú te has ido a llenar arriba,
Dios tiene planes para ti. Pero depende cómo tú quieres manejar la unción de Dios. Te llenaste, te limpió. Hoy tu vasija está llena, tienes que mantenerlo lleno todos los días. Dale palmas al Señor. Y cuando llegó Samuel, Samuel era el sacerdote, era el vidente, era el profeta. Llamó porque Dios le dijo, vas a ir y vas a hablar las palabras cuando estés ahí. Y Samuel se llevó un cuerno. Ese cuerno representaba la experiencia que tenía Samuel. Porque también Samuel fue ungido y Dios lo escogió. Samuel nació de un milagro de Dios. Entonces le dijo, ve y yo te voy a indicar. Cuando Samuel vio a Eliab, que era grandote, bien parecido, dijo, este es. Y el Señor le dijo, hoy no es este. Tú miras lo de afuera, pero yo miro lo de adentro. Escúchame, lo que Dios mira es lo que tú tienes adentro. Hello. Entonces, ¿tienes algún hijo más? No, ahí tengo uno que es David. Ahí está arrinconado buscando las ovejas y cuidando las ovejas. Y cuando David vino, se presentó, era hermoso, rubio, de ojos azules. ¿Ah? ¿Está acá? Era simpático, bien parecido. Y Dios conocía las experiencias que tuvo David con él. ¿Está acá? Dios va a conocer las experiencias que tú tienes con Dios para mantener tu unción y tu copa llena. ¿Ah? Y ahí es donde la carne se tiene que doblegar. Y ahí el Espíritu es el que nos guía. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando vio Samuel a David, dijo, este es. Es que el hombre va a ver lo de afuera de ti, pero Dios ve lo de adentro. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y cuando tú tienes la unción, vas a escuchar la voz de Dios. Vas a aprender a discernir la voz de Dios. No te vas a dejar guiar por tus emociones, sino que vas a ser dirigido por el Espíritu de Dios. Cuando lo vio Samuel, Dios lo ungió a David delante de sus hermanos, lo bañó en aceite. Después de que lo bañó, tuvo que pasar un tiempo como de 16 años para que David empiece a trabajar bajo su unción. ¿Cuándo fue la primera experiencia que tuvo David? Con Goliat. Se confrontó a Goliat. ¿Quién era Goliat? Un gigante. Y dijo, ¿quién es ese incircunciso que está amenazando al ejército de Jehová? Mientras los otros veían al gigante, la gente que no tiene unción, la gente que no tiene discernimiento va a ver los problemas gigantes. Cuando tú tienes la unción, no importa el tamaño que tengas, Dios es más grande que todo problema. Dale palmas al Señor. Hoy vamos a hablar de las palabras hebreas para describir la unción. Hay una palabra en hebreo, balal. Su raíz principal significa inundar, rebosar, especialmente con aceite. La palabra balal. Por eso cuando un sacerdote llegaba, ungía a una persona, lo ponía al frente, no como aquí nosotros le echamos un poquito de aceite por no mancharlos. Los bañaba. ¿Y sabe qué? Los bañaba y los ungía delante de la congregación, delante de sus hermanos. Era porque los profetas, Dios se movía por medio de los profetas. El Espíritu Santo no se movía como ahora se mueve. Hoy se mueve sobre toda carne.
¿Qué carne? Sobre los judíos que han recibido a Cristo y sobre los cristianos. Hello. Por eso es que nosotros hemos sido ungidos. ¿Ah? Otra palabra, Dashen, su raíz principal significa estar gordo, estar especialmente satisfecho, ungido. Pero no te digo de una gordura exterior, porque algunos van a decir, yo estoy bien ungido. Estoy hablando de una unción que Dios te llena, resbalsa. Hello. Y puedes vivir una vida de victoria. ¿Ah? ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? ¿Ah? Otra palabra, mishak, viene de la raíz que significa untar con aceite. Cuando una persona sufría un accidente, una herida, algo, venían los siervos y lo ungían con aceite. No era el aceite, sino que era el simbolismo. El aceite era la unción del Espíritu Santo. Por eso que cuando nosotros ungimos a una persona, recibe, si cree, recibe sanidad. Y no es el aceite para hacer negocio. El aceite no tiene que ver nada, sino que es la unción que el Señor derrama. Dios te ha ungido las manos para que tú puedas poner las manos sobre los enfermos y serán ¿qué? Sanados. Sobre los endemoniados y serán ¿qué? Libres. ¿Se acuerdan del samaritano? De ese hombre que fue golpeado. Vino un sacerdote, no lo tocó. Vino un levita, no lo tocó. Pero vino un samaritano. ¿Sabes quién es samaritano? Uno que no era ni judío. Por eso quiero que ponga atención. Jesús se glorificó en la gente que no era judía. Ellos recibieron la bendición. Nosotros recibimos la bendición. Y algo extraordinario pasa cuando alguien pone las manos sobre las personas. Dios a los pastores les ha dado una unción especial. Aunque no te guste. Y cuando Dios me diga que te pongan las manos, te voy a poner las manos. Porque es Dios, porque Dios conoce el rebaño. Viene todo deschavetado ahí. Y ya para más para irte que para quedarte en la iglesia, ponemos las manos en el nombre de Jesús y al rato te sanas. ¿Cuántos creen que Dios sana? Entonces, ¿por qué Jesús dijo en Marcos capítulo 15? Vayan y pónganle las manos. Ahora Pablo dice que no pongamos las manos con ligereza. Porque hay algunos que les cuesta poner manos y no se analizan. Ya lo arruinó el tan lindo que estaba el mensaje. Pero Pablo le dijo a Timoteo, oye Timoteo, no te emociones, porque los muchachos son emocionalistas, los jóvenes. Hay jovencitos que se convierten a Cristo y quieren evangelizarlo hasta el diablo. Y el diablo ya está derrotado, ¿cuántos lo creen? Otra palabra, cox, que significa principal significado de cubrir sobre con aceite en ungir. Cuando Jesús habló acerca del samaritano, lo llevó al mesonero, al mesón. El mesón era un lugar así como este, una iglesia. Entonces lo ungieron y sanó. ¿Lo creen o no lo creen? Yo he visto liberaciones, sanidades de cáncer a través de la unción. Hello. Y esa unción Dios nos los ha dado a nosotros. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo, porque el diablo va a querer quitarte todo lo que Dios te da. Para eso el Señor nos ha ungido para discernir. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Otra palabra, shemen.
Una forma de aceite especialmente líquida, con frecuencia, es perfume figurativamente, y es la palabra que significa riquezas y prosperidad. Escúcheme, la unción te trae riquezas y prosperidad. ¿Creen o no creen? Bueno, gracias por lo que creen. Si el Señor me ha ungido a mí, el Señor me va a bendecir. Y cuando hablamos de riqueza, muchos dicen, ay, money, como un predicador. Money, come in me, money, come in me. A ver todos, come in me, money, come in me. Y esa era la unción del money. Eso no estaba hablando. El Señor ha dicho que vamos a ser ricos en todas las áreas. ¿Cuántos lo creen? Primero prospere tu alma. Y así como prospera tu alma, prospere tu vida también económica. ¿Cuántos lo creen? Ahora, cuando tú caminas en obediencia a Dios, vas a ser prosperado en todos tus caminos. Dale palmas al Señor. Eso es en el hebreo. ¿Por qué cree que los judíos son bendecidos? Ellos conocen, saben que cuando le dan a Dios, ellos no van tras la bendición. Nosotros sí vamos tras la bendición, ¿no? Y la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. La bendición te va a seguir y te va a alcanzar. ¿Cuántos lo creen? Deuteronomio 28, eso hablamos esta mañana. Que si tú oyes la voz de Dios y pones en práctica la palabra de Dios, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Serás bendito al entrar, al salir. Será bendito el vientre de tu mujer. Será bendito tu ganado, quiere decir tus carros. Porque Dios todas las cosas que te da, Él lo va a guardar. Él lo va a cuidar. Y Dios te va a bendecir. Hello. Dios nos va a bendecir. Ahora, la palabra griega es para describir la unción. Aleifo, en griego, quiere decir ungir con perfume. Escúcheme, en Israel, en el tiempo antiguo, ellos hacían un aceite que el olor se sentía a leguas. Y ese aceite, pues ya no existe. Ahora hay muchos que dicen el aceite ungido y con perfume. Y engañan y dicen ese aceite es de Israel. Tiene un significado poderoso, hermanos. Por esa razón es que cuando tú eres ungido, el enemigo te va a querer atacar, pero estás cubierto con la sangre de Cristo. ¿Ah? Dice que a Jesús cuando nació le pusieron mirra, oro y aceites. Y cuando murió lo ungieron con aceite. Porque él era el príncipe, el rey de reyes, el señor de señores. Esto tiene un significado poderoso, hermano. En crío, en griego, ¿qué quiere decir en crío? Cubrir con aceite primeramente, frotar adentro y luego embarrar. Por eso cuando una persona era ungida, lo bañaban en aceite. Lo embarraban en aceite. Y no era el aceite, sino era la voluntad de Dios. ¿Ah? Y cuando tú tienes el aceite de Dios, no tiene que escasear. Tienes que cambiar y llenar todos los días tu lámpara.
en el templo o en las sinagogas habían lámparas que tenían que ser renovadas el aceite. Y esa lámpara no podía apagarse. ¿Sabe por qué no podía apagarse? Porque el templo no tenía luz eléctrica. Eso se mantenía firme. Por eso el Señor dijo, si tú eres luz y tienes el aceite, no lo metas debajo de un almud. Que tu luz alumbre a los hombres para que vean las obras que tú haces. Epícreo. Ese es en el griego, ¿ok? Cubrir, frotar sobre o por encima con aceite. El cuerpo para la sepultura. Es lo que hicieron con Jesús. Lo pusieron aceite, lo cubrieron, porque en Israel la manera de enterrar a un muerto era que los envolvían en sábanas. Los ungían y los envolvían en sábanas y los ponían en tumbas. No es como nosotros enterramos. Y a Jesús lo que hicieron. Lo prepararon, le pusieron vendas, le pusieron aceite, pero el Señor al tercer día, ¿qué? Resucitó. Y te voy a decir algo. Cuando una persona es ungida, resucita. Vienes enfermo allá para morirte, te ungen con aceite y al rato te levantas. ¿Lo creen o no lo creen? Y esa es parte de la unción que tienes. Y a nosotros el Señor nos ha dado la unción. ¿A cuántos les da la unción? ¿Ah? ¿Sí o no? Otra palabra, murito. Aplicar ungüento, perfume o algo, ungir el cuerpo para la sepultura. Por eso Arimatea, ¿cómo se llama? José de Arimatea, le dijo a Pilato, quiero que me des el cuerpo de Jesús. ¿Sabe qué hacían con los crucificados? Les quebraban las rodillas, los bajaban, o no los bajaban, los dejaban que se murieran ahí, se pudrieran ahí, que los buitres se lo comieran las carnes. Pero Dios guardó a Jesús. Mira, te voy a decir algo, hermanos. Si Dios guardó a su Hijo amado Jesús, a ti también te va a guardar. Dale palmas al Señor. Hay muchos que dicen, ay, qué unción, ay, qué unción. Y hablamos lenguas y todo, qué bueno. Pero estamos hablando del significado verdadero de la unción. Para que tú te mantengas ungido. Hello. Creo. Untar con aceite para consagrar, para servir. Unción consagrada de óleo de alegría. Para consagrar a una oficina ministerial o a un servicio religioso. En Hechos capítulo 13, la primera misión que iba a salir Pablo con Silas. Habían profetas, estaban orando, de repente el Espíritu Santo dijo, apárteme a Silas y a Pablo para la misión que les he llamado. Entonces ellos les impusieron las manos y los ungieron. Porque ellos iban a caminar en un campo, ¿qué? A Bernabé y a Saulo, o a Pablo. Por eso una persona que va a ser ungido para el ministerio, se lo unge delante de todos. Porque tenemos ángeles, tenemos al pueblo que están viendo a la persona. Y es para que trabaje en la obra de Dios, no es para que te creas más. Por algunos se ungen y después se creen que son el Papa. Es para que tú trabajes en la obra y trabajes afuera.
Ya no te gustó, ¿no ves? Porque aquí queremos hacer un show. ¿Y para qué show? ¿Ah? Y la unción te trae alegría y te consagras a Dios. No vienes obligado a la iglesia. Alabas con Dios con libertad. Le das gloria a Dios. Y la unción te hace cantar, te hace alabar, te hace glorificar. Trabajas para Dios. Por eso Pablo decía que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y si tú vienes a servir al hombre, cuando quieras vas a servir, cuando quieras no vas a servir. Es porque no tienes la unción. ¿Cuántos han venido a servirle al Señor? Dale palmas. Hasta comer lo haces con unción. Por fe, ¿sí o no? Y el que come sin fe es pecado. Yo fui a comer hoy día por fe y comí bien. ¿Ah? Por esa razón, quiero que pongan atención. En una casa cristiana, cuando tú te mueves, quizás han vivido brujos. En mi país, los chayanes, los brujos van y entierran fetos, sea feto de un niño o feto de una oveja, de lo que sea, y lo consagran a Satanás, que el Señor lo reprenda. Ellos mascan coca y pichan y escupen a los 4 ángulos de tu casa. Y dicen para que no entren espíritus malos. Y la gente, como es ignorante, maldicen su casa. Y todos se lo consagran a Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando un siervo de Dios llega a tu casa y unge con aceite, expulsa a todos los demonios. Y no es el aceite, sino lo que representa delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale palmas si lo crees. El Señor le dijo a los discípulos, vayan al aposento alto y no se muevan de allí hasta que sean investidos de poder. Eran 500, Pablo dice que habían 500 personas, pero 120 obedecieron y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la manifestación? Hablar en otras ¿qué? Lenguas. Lenguas humanas. Habían pardos, medos, elamitas de Mesopotamia, habían romanos cretenses y ellos empezaron a hablar las maravillas de Dios en su idioma. Pablo habla también de las lenguas ¿qué? Angelicales. ¿Sí o no? Y Pablo decía, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua. ¿Qué decía Pablo? Que es bueno hablar lenguas, pero mejor también es hablar con entendimiento. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Todo tiene un orden, hermano, ¿sí o no? Y Pablo dice en 1 Corintios 14, en los últimos versos, o 12 creo que está, que todo lo que hagamos, lo hagamos con orden. Hello. Palabras en español para describir unción. Unción, untar con aceite. Ungido, una persona consagrada para Dios. Ahora Dios nos ha consagrado a cada uno para servirle a Él. Dios no te ha llamado para que vengas a calentar un sitio, a sentarte ahí. Dios te ha ungido para que tú sirvas. Y cuando tú eres ungido, vas a servirle a Dios. ¿Están acá, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cuántos han venido a servirle al Señor? ¿Ah? Porque de qué me serviría hablar lengua, saca la vaca, mete el toro, saca la bazuca.
Y cuando me digan, ayuda hermano Ernesto, no, perdón, pero soy el ungido de Jehová. Y hay algunos ungidos que no quieren ni que los toquen, hermano. Una vez vino un muchacho con su mamá, decía que era pastor, jovencito, y empezó a hacer sus maromas aquí y no sé qué. Yo a los hermanos les dije, tomen control. Y su mamá, no lo toquen al ungido de Jehová. Bueno, ¿qué clase de ungido habrá sido? ¿Ah? ¿A Jesús lo tocaba toda la gente? ¿Sacaba virtud de él? ¿De Jesús, sí o no? ¿Habían sanidades? La palabra registra que había mujeres que tenían cáncer y eran sanas. ¿Ah? Ahora la unción nos ha dado el Señor para hacer eso, para trabajar. Allá afuera hay mucho trabajo. ¿Aló? Y necesitamos gente ungida. ¿Sabes dónde se va a glorificar el Señor en tu vida? No aquí en la iglesia. Porque ya te conocen. Allá afuera donde el Señor te dice, id y haced discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu y enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo estoy con vosotros todos los días. Cuando tú eres ungido, amas a las almas. ¿Ah? Vemos la vida de Felipe. Llegó a Samaria, hizo una revolución. Pero nadie quiere ir a Samaria. Aquí sí queremos estar, aquí. No, aquí me tienen que conocer. Mejor que te conozcan afuera. Qué silencio, ¿no? Los jóvenes Dios los ha ungido, ¿sabe para qué? Para que hablen a sus amiguitas. Dale palmas al Señor, decirle, ¿sabes qué? Si tienes un problema, Dios te puede sanar. ¿Y de cómo sabes tú? Porque yo fui ungida. Se te van a reír en la cara, pero cuando conozcan que lo que tienes, la unción los va a traer a los muchachos. Hello. Porque hay muchos que no quieren evangelizar. Porque si tú tienes la unción, no vas a tener miedo a hablar a las personas, ¿sí o no, hermanos? Y va a haber resultados en tu vida. Bueno, yo sabía que iban a estar calladitos. Para llegar a una definición general de unción, combinamos los tres idiomas. Unción es el acto mediante el cual Dios consagra, unge, capacita a un individuo con sus cualidades y virtudes, con el propósito de que les sirva para su obra. Escúchenme, todo trabajo tenemos que hacerlo dentro de la obra del Señor. Hello, ¿sí o no? En el Salmo 92, verso 10, pero tú aumentarás, decía el David, mis fuerzas. Mire, la unción te trae fuerzas, como las del búfalo, y seré ungido con aceite, ¿qué? Fresco. David no tenía miedo al gigantón ese. David venía un oso, lo agarraba y le sacaba la lengua. Venía un león, le abría la bocota y le decía, esa presa es de Dios, así que vamos, fuera. Y lo mataba al oso. Y era chiquitito. Porque tenía el poder de Dios. ¿Ah? Si tú no tienes la unción, hasta te vas a cansar rápido del evangelio. Esa gente ya no quiere servir a Dios. Porque tal vez no tienen aceite o está rancio. ¿Sabía que la unción pudre yugos, hermano? Cuando tú estés enfermo, ponte la mano en la cabeza
y créele a Dios. ¿Ah? ¿Ah? David fue ungido a los 16 años y a los 33 años o 34 años se le presentó la ocasión. 40 días un gigante. Mándeme un hombre. Si nos vence, vamos a ser siervos suyos. Pero si nosotros los vencemos, los vamos a matar y van a ser esclavos y los vamos a dar la carne a los buitres. 40 días andaba fregándole ese demonio. ¿Cuánto cristiano está con problemas? Y el diablo, los demonios, porque el diablo se presenta cuando es algo especial. Los demonios vienen y te hacen la vida imposible. David dijo, no necesito armadura de Saúl, no necesito armadura de nadie. Yo sé cómo lo voy a hacer. Dale palmas al Señor. ¿Ah? Hermano, hay un secreto maravilloso. Es algo precioso, hermanos. En 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y seráis mudado en otro hombre. ¿A quién le estaba hablando esto? Samuel. A Saúl. Saúl, ¿cuál era la diferencia entre Saúl y David? Escúcheme. Saúl era pastor de burros. ¿Cuántas son ovejas acá? No, ¿cuántas son ovejas? Entonces las ovejas oyen la voz del Señor y las siguen. ¿Cuántos lo creen? Pero hay algunos que son burritos. Aquí no. Y no quieren obedecer la voz de Dios. Y Saúl no tuvo experiencias. Aunque era un tipo así grandote, pinta de guerrero, Saúl no tuvo experiencias con Dios. Mira la importancia de que tú tengas experiencias con Dios. Y en el primer orden que Dios le dio, lo arruinó el plan que Dios tenía. Le dijo a Saúl, ve a Amalek y destruye niños, destruye ganado, destruye. ¿Qué hizo Saúl? Se trajo la cabeza del rey, abrazado del diablo andaba. Y cuando Samuel dijo, ¿qué brumido de vacas son estas? Ah, no, pues, hemos dado holocausto para tu Dios. Hasta se olvidó de Dios. Se hizo un monumento y Samuel le dijo, hoy tu reino va a ser quitado. Y Saúl se agarró del manto de Samuel y le rasgó. Así como rasgaste mi manto, va a ser rasgado tu ministerio. Ya no vas a ser rey. Quiero que pongan atención. Y como Saúl ya no escuchaba la voz de Dios, y Samuel ya no lo volvió a ver más, se fue a buscar las brujas, una pitonisa. Se fue a mezclar con adivinos. Hay gente que ya no escucha la voz de Dios y se va a buscar esos lugares. Eso es tentar a Dios. Por eso tienes que estar ungido. Tienes que escuchar la voz de Dios todos los días. Dale palmas al Señor. Ahora Saúl, cuando se juntó con los profetas, profetizó. Hay gente que antes profetizaba, hoy no truena, ni cacha, ni picha, ni batea. Porque han desobedecido a Dios. Si no obedeces a Dios, tu odre se va a envejecer. Y puede venir un siervo y ponerte en las manos, recibir la unción, o ya recibir la unción, avivar los dones que hay en ti. Pasa un día, 2 días, al tercer día, y ya se te olvidó todo. Tienes que mantener firme tu vida. Porque cuando tú no andas en la unción, toda la carne se va a manifestar.
vas a criticar a la iglesia, te vas a burlar, y esos espíritus, esos demonios son de burla. Contristas al Espíritu Santo y ya no recibes la bendición. Y dices, aquí en esta iglesia ya no hay nada. El que no tiene nada eres tú. Porque ya no hay aceite fresco. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ah? Dale palmas al Señor. La definición bíblica de la unción es cuando el Espíritu Santo nos imparte y nos cubre y nos arropa. Por eso el Señor les dijo, van a ser investidos de mi poder. ¿Y sabe cómo estaban los 120? Sentaditos ahí. De repente vinieron como lenguas y se estremeció ese lugar. Y todo el mundo, yo creo que un estruendo se escuchó ahí, dice, un estruendo como una bomba, y todos dijeron, ¿qué es esto? Y ahí es donde muchos dijeron, no, estos están borrachos. Y Pedro les dijo, hoy es la hora novena. Esto es profetizado lo que habló el profeta Joel. El Espíritu Santo vino en el Nuevo Testamento y nos ungió. Hello. Y cuando tú eres ungido, ya no eres propiedad del diablo, eres propiedad de Dios. Y el diablo no tiene que poner sus manos cochinas en ti. Ahora, si tú le das cabida al diablo no, el diablo, hermano, le abres un hoyo y es demoledor. Que el Señor lo reprende. ¿Cuáles son las cualidades o las características? Hay cualidades, hay características, hay virtudes. Nos frota, nos unge con su personalidad, porque el Espíritu es una persona, ¿cuántos lo creen? Su carácter directamente a nuestro espíritu. Por eso el Espíritu Santo no trata con los carnales. Jesús hizo una diferencia en la carne y nacidos en el Espíritu, ¿sí o no? San Juan capítulo 3 le dijo a Nicodemo, los que nacen de la carne, palabra fuerte, ¿no? Del Señor Jesús, carne son. Y los que nacen del Espíritu, ¿espíritu qué? Por eso es necesario que nazcas de nuevo, le dijo el Señor. Y Nicodemo era un erudito. Tal vez era maestro sí. Tal vez era un anciano, no sé, en la sinagoga. Y cuando Jesús le dijo eso, se quedó atónito y dijo, ¿qué está hablando? Escúchenme, Nicodemo entendió el mensaje de Dios. Cuando tú naces de nuevo, la unción se va a mantener en tu vida. ¿Saben acá? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque tenemos un nuevo nacimiento. Pedro lo explica, hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y cuando tú tienes la unción, te va a gustar la enseñanza, te va a gustar la palabra. Si no tienes la unción, te va a aburrir. Ahora, la palabra poder en el idioma griego es dunamis. Hechos capítulo 1:8, el Señor le dijo, recibiréis dunamis, recibiréis poder y me seréis testigo en Samaria, en Judea, en Jerusalén y el resto del mundo. Y ese poder pudre todo yugo. Hermano, cuando no entiendes eso, Dios te puede hablar maravillas que Dios va a hacer. Pero mientras no mueras y nazcas de nuevo, se va a quedar en puro palabras.
¿Cuántos tienen ese poder? Gracias por los dos que han dicho. Los demás que tienen. ¿Cuántos tienen ese poder? ¿Ah? Significa la habilidad de obtener resultados. Si le podemos dar a una definición simple a la palabra unción, diríamos que es la habilidad para obtener grandes resultados. Por ejemplo, un cantante puede cantar bien, pero si no tiene la unción hay un problema. ¿Sí o no? ¿Ah? Una vez un cantante famoso de ópera lo pusieron a cantar. Cuán grande es él. Y qué lindo cantó, dijeron, los dieron aplausos. Y una viejita al día siguiente le pusieron a cantar que estaba bien desentonada. Y cantó la misma alabanza. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que la unción empezó a quebrantar y la gente empezó a llorar. ¿Ah? Un cantante de ópera, si canta cuán grande es él, te quedas con la boca abierta ahí. ¿Sí o no? ¿Es importante la unción, hermanos? ¿Ah? ¿Tú quieres ver? ¿Cuántos quieren ver resultados en sus vidas? Entonces deja que la unción pudra todo yugo. Definiciones y ejemplos adicionales que ayudan a entender lo mejor significado de la unción. Unción del Espíritu Santo es una evidencia de cuando Dios va más allá de las habilidades naturales y nos da habilidades sobrenaturales. Primero, para predicar, enseñar, cantar o cualquier otra cosa que hagamos para su reino. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah? ¿Y dónde vas a ver ese resultado? Cuando tú lleves la palabra a la gente que necesita. Ahora, cuando un mensaje predicado trae resultados en la vida de los oyentes, aunque no se sepa seguir las reglas gramáticas de la homilética y de la hermenéutica, Dios se mueve. ¿Cuántos lo creen? Mi esposa predica de una manera diferente. Yo no puedo predicar así, saltar, brincar, porque el Señor me ha dado la enseñanza de maestro. Dale palmas al Señor. Ya ves, la gente dice, ay, maestro, ¿por qué no brinca? ¿Por qué no salta? ¿Por qué no corre? Jesús no brincaba, ni saltaba, ni corría. Jesús enseñaba. Y cuando tú recibes la enseñanza y aprendes a escuchar la voz de Dios, ¿sabes qué? La palabra es la que va a cambiar tu vida. Jesús en San Juan capítulo 6 dijo, si queréis ser verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? 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 Libre. Pero si no te gusta la palabra ni la enseñanza, te pueden poner la mano, te liberas y al rato ya saliendo ahí te dicen, aquel te dice, oye, ¿qué pasó? Pues me extrañaste. Y vámonos rápido, rápido. ¿Ah? Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 4 al 5. Pablo le dijo a los corintios, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo era buen religioso, fue criado a los pies de Gamaliel. Era un hombre que tenía mucho conocimiento, pero era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, las cosas cambiaron. ¿Pablo conocía sabiduría humana? ¿Sí o no?
Por esa razón es que Pablo decía, mi palabra no es con sabiduría humana. Hoy dentro de la iglesia se han metido métodos y parece que fueran buenos. Nosotros no necesitamos métodos, necesitamos la presencia de Dios. Dale palmas al Señor. Ahora, cuando las personas vienen al altar quebrantadas, llorando, arrepintiéndose de sus pecados, sin la ayuda humana y sin emocionalismo, cuando una persona se levanta en el poder del Espíritu de Dios, ministra la palabra por iluminación profética y habla directamente a la necesidad de la gente. Este tema el Señor me lo dio para poder educar a la gente. Aquí tú vienes a educarte, vienes a ser formado. ¿Ah? ¿Sí o no, hermanos? Jesús, después de predicar, enseñar, se iba con los discípulos y les explicaba acerca del reino. ¿Por qué les hablas por parábolas a ellos? Y a nosotros, ¿por qué nos hablas diferente? Porque para ustedes es el reino de Dios. La iglesia es para que tú vengas a aprender y para que tú puedas llevar el mensaje afuera. Esa es la iglesia. Tú vienes, aprendes, te llenas de Dios, te llenas de la presencia de la palabra y cuando sales afuera, el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que has aprendido. Y después te van a decir, oye, ¿de dónde aprendiste eso? No, pues estoy pasando clases, me gusta la palabra de Dios. Por eso muchos pierden el interés de leer la Biblia. Y no te culpo. Porque ya se te va el interés. El único que nos va a ayudar a nosotros a entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. ¿Es el mejor maestro, sí o no? ¿Ah? ¿Cómo nos afecta la ausencia de la unción? Vamos a pensar de esta manera. Si tengo un micrófono, sé cómo usarlo. Cuando lo prendo, habla a través de él y mi voz se amplifica. Y si alguien corta la electricidad, a pesar de todo mi conocimiento para usar el micrófono y el equipo del sonido, mi voz no va a ser amplificada. ¿Por qué? Porque donde no hay electricidad fluyendo, no se pueden ver resultados y todo el esfuerzo es vano. De esta manera misma, sin la unción no se puede ver resultados en nuestras vidas espirituales. ¿Saben? ¿Cuánto necesitamos la unción? ¿Todos lo ven? La unción te hace caminar. Cuando te metes con Dios, el Señor empieza a sanar tu vida. Te da ánimo el Espíritu Santo, ¿sí o no? Te habla. ¿A cuánto les habla el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Qué te ha dicho en el retiro? Ahora una cosa es que te hable el Espíritu Santo y otra cosa que lo pongas en práctica. ¿Sí o no, hermanos? Porque muchos se llenan y Dios les habla y vas 2 días, qué bueno, qué lindo, pero tienes que mantenerte en ese ambiente espiritual. ¿Sí o no? Entonces vas, recibes, ya recibir la gloria de Dios, aleluya. Pero después ya no te mantienes en ese ambiente y te vas apagando hasta que venga otro retiro. Y el Señor que todos los días quiere que nos lo llenemos. ¿Cuántos lo creen? Mira, aquí todos los días está el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Creen que está aquí el Señor? Él es el que nos hace cantar, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora, la unción en el Antiguo Testamento solamente reposaba sobre las personas indicadas. Profetas. Entonces, hoy ha sido derramada la unción sobre cada uno de nosotros.
Y la unción venía en un tiempo específico en el Antiguo Testamento. Si tú lees los profetas menores, había un boyeguito ahí, cuidando sus ovejitas. De repente el Señor venía, ¡rum!, lo agarraba. Súbete a esa roca. Y se subía y con voz de trompeta daba un mensajote, pero de esos mensajotes que hacía temblar. Y acababa de hablar el Señor y se bajaba el hermanito como tranquilo, sin que hubiera pasado nada. Porque Dios usaba a esos hombres. ¿Ah? Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuiste, ¿qué? Sellados. Y una forma de contristar al Espíritu es, ¿sabe qué? El orgullo. La desobediencia. Mire, Dios te puede hablar, pero si no hay obediencia en tu vida, se va todo. ¿Están acá, hermanos? Ahora, Dios nos ha dado unción de dos maneras. La unción interna. En primera de Juan capítulo 2, 20, el apóstol Juan decía a la iglesia, pero nosotros tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sabes que la unción te abre el entendimiento? Hello. Hello. ¿Cuántos han sido ungidos? Levanten la mano los que han sido ungidos. Los demás no. Ahorita los vamos a ungir si no has recibido la unción. Una vez a hermano Josué Urión estaba predicando y vino un hermano, le dijo, hermano Josué Urión, quiero que me dé desunción. Le dijo, yo no te voy a dar nada, anda a orar. Porque algunos dicen, ¿quién quiere recibir la unción? Y todos pasan al frente. ¿La unción tiene un precio, sí o no? ¿La unción tiene un precio, sí o no? ¿Ah? Cuando Jesús se presentó delante de sus discípulos, estaban temblando. Y dijeron, oye, es un fantasma. Y el Señor dijo, yo no soy fantasma, miren mis manos. Y les explicó y dice que les sopló el Espíritu, reciban el Espíritu. La segunda porción recibieron en Hechos capítulo 2. La tercera porción es para que se mantengan firmes y la cuarta porción para que hagan ¿qué? Milagros y sanidades. Dale palmas al Señor. San Juan capítulo 14, verso 3, 6, 14. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y será una fuente de agua que salta para vida, ¿qué? Escúchenme, la samaritana era una mujer necesitada, ¿sí o no? Esta muchacha era enamorada de todos y todos andaban enamorados de ella. Y Jesús vio su condición y Jesús le dio el agua de vida. Y su vida no fue igual. Mira a la persona que tiene la unción. Lo primero que hizo la samaritana fue entrar al barrio y hablar a los hombres. Mira, todo lo que hice con ustedes, ¿se acuerdan? Panchito, Tiburcio, Jalisco. Hay un hombre que me ha dicho todo. Me parece que es el Mesías. Y aquellos abrieron los ojotes espirituales. Y Jesús se metió 2 días. Y esa gente, o 3 días estuvo el Señor ahí.
¿cómo quedaría esa gente? ¿Tenían sed o no tenían sed? ¿Ah? Ahora el Señor dice, esa fuente tiene que saltar agua viva. ¿Qué es saltar agua viva? Que tú vas a repetir a los demás, a los que tienen sed, ¿cuántos lo creen? ¿Ah? Y esto Jesús lo llamó el nuevo nacimiento en la unción interna en el agua que sale de una fuente. Hay una sola fuente, significa que no es para darle a muchos, pero más adelante Jesús habló de ríos refiriéndose a la unción sobre nosotros. El otro día de la Pascua, de la fiesta, se levantó el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, recibirán ríos de agua viva. Y esto habló del advenimiento del Espíritu Santo, porque todavía Él no fue glorificado. Él tenía que ser glorificado, tenía que ser levantado para que la unción viniera sobre toda carne. ¿Cuántos quieren vivir una vida de bendición? Cuando tú vives una vida en la unción van a venir problemas, te va a venir garrote por todos lados. ¿Y sabes qué? No vas a hacer caso de los garrotes. En vez de querer irte al mundo, vas a acercarte más a Dios. Dale palmas al Señor. ¿Cuál es el propósito de la unción interna en nosotros? Enseñar. Dios usa la unción interna para enseñarnos todas las cosas. Mira lo que dice en Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. ¿Ya su nombre, hermanos? Ya vamos a terminar. 5 minutos más y nos vamos. ¿Cuántos quieren irse ya? ¿Ya quieren irse? Pues váyanse. Aquí nadie está obligado, ¿no ve? O alguien lo atrae con pistola. Bueno, ni la mujer te ha traído obligado, ¿no ve? ¿Sí o no? Por eso tienes que venir a la casa de Dios voluntariamente. Primera de Juan capítulo 2:27. Mira lo que dice. ¿Ya lo tienen? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora quiero que pongan atención. Entonces no necesito que nadie me enseñe. Un momento. Necesitamos maestros, ¿sí o no? Si no, ¿cómo sería la iglesia? Efesios capítulo 4:11. El Señor ha constituido y Dios ha capacitado a cada persona. ¿Nos guía la unción, sí o no? Y dice que es un testimonio interior en nuestro espíritu, que nos guía toda la verdad. Por eso Jesús dijo, necesito irme. Los discípulos estaban tan apegados a Jesús que andaban bien confiados. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Necesito irme porque ya mi tiempo ha acabado. Y andaban tristes. ¿Y por qué estáis tristes? Cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu, el Consolador, quien los va a guiar a toda ¿qué? Verdad. Él hablará lo que yo le diga. No hablará por su propia cuenta. Y me glorificará a mí. Por eso cuando tú tienes la unción vienes a glorificar a Cristo. No vienes a ver al hermano si vino bien vestido, mal vestido. Algunos se fijan, la hermana había tenido uñas largas. El hermano, mire, ese traje no le queda. Esos son los carnudos.
¿Cuántos tienen la unción de Dios? ¿Ah? ¿Cuántos tienen la unción? Dale palmas al Señor. Desarrolla el carácter de Cristo. La unción está dentro de nosotros. Representa el carácter de Dios desarrollado. Esa unción nos capacita, mire, para llevar frutos, amor, bondad, mansedumbre, templanza, entre otros. No podemos desarrollar el carácter de Dios si no es por medio de la unción. Gálatas capítulo 5 habla de 18 características, obras de la carne, pleitos, celos, contiendas, disensiones. Hermano, hay gente que le encanta vivir peleando. ¿No ha conocido gente así? Que se inventa algo para pelear. Son las guerrilleras. ¿Ah? Porque no viven en paz. En cambio, habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Y eso lo desarrollamos a través del Espíritu Santo, a través de la unción. ¿Cuál es la diferencia de un hijo de Dios a un religioso? El religioso no tiene la unción. ¿Cuántos quieren desarrollar el carácter de Cristo? En Hechos capítulo 1:8 el Señor les dio: pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? El Espíritu. El Señor sabía que los discípulos no iban a poder, ¿cómo se llama?, mantenerse firmes sin la unción. Y un día dije: ¿por qué el Señor se tuvo que ir? Porque si Jesús no hubiera muerto, no hubiera resucitado y no se hubiera a la diestra del Padre, el Evangelio se hubiera acabado. Pero el Evangelio se mantiene a través del Espíritu Santo, en ti y en mí. ¿Cuántos lo creen? Juan 7:37 al 38. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice, ¿cuántos creen en el Señor? De su interior correrán ríos, ¿qué? Escúchenme, cuando una persona se estanca, se siente el olor a carne. ¿Se han dado cuenta? Personas que se van de la iglesia y cuando las volvemos a ver, hijo, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué tiene? Y uno le dice: Dios le bendiga a mi hermana. Igualmente. Bueno, ya está en otro lado, ¿no ves? Ahora la unción especial hace dos cosas. Quiero que pongan atención, te capacita para poder sobrellevar los problemas. Si no tienes la unción, te mueres. Por eso los pastores tienen que estar metidos bajo la unción, porque se te levantan. Y si no estás preparado, lloras. Ya no voy a pastorear. Porque la hermana me dijo no es la hermana, es el diablo ahí. Y hay que reprender todo eso. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Cuántos quieren ser ungidos? No esperes halagos, te van a venir a dar también palo. Te consagra, porque muchos no se consagran. Ahora la unción especial para llevar a cabo un llamado que Dios ha puesto en nuestra vida, lo vemos en el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 19, 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos, ¿qué? Salían de las personas. Hoy hay una doctrina que llevar los trapos. Qué tremendo, ¿no? Pablo venía un mercenario y le daba su buena garroteada y echaba demonios Pablo. Pablo sanaba a los enfermos y estaba enfermo Pablo.
A veces Dios tiene un trato especial con las personas. Y tú puedes orar, puedes ungirla. Y si es Dios, hello. Había un hermano que tremendo, hacía milagros, hasta muerto resucitó. Y él tenía que tomar puro verdura licuada porque no podía comer nada sólido. Ahora la unción interna fue dada para vivir la vida cristiana de forma victoriosa. Estás pasando situaciones, tienes que declarar victoria en tu vida. ¿Están acá? La unción sobre nos fue dada para llevar a cabo el llamado de Dios en nuestra vida. Y esa unción la recibimos cuando somos llenos del Espíritu ¿qué? Santo. Qué importante es la llenura del Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el capítulo 3 de Mateo, a la verdad yo bautizo para arrepentimiento. Viene tras de mí uno a quien no soy digno de llevar sus sandalias. Él los va a bautizar con fuego y con el Espíritu. Luego, hay un bautismo en agua y un bautismo en el Espíritu. Y cuando tú eres bautizado en el Espíritu, esa unción pudre todo yo. Te consagras a Dios, trabajas para Dios, vienes a la iglesia, no que te traigan de la oreja. Vienes porque amas a Dios, sirves a Dios, te sientes complacido en servirle al Señor. ¿Ah? Pero cuando ya no tienes unción, todo haces al revés. Venga temprano, te vienes más tarde. Y si te dicen algo, te pones al brinco. Gracias a Dios que son cristianos, porque si no ya me hubieran dejado el ojo verde. ¿Eh? ¿Cuántos tienen la unción de Dios? No, de verdad, pues, ¿cuántos tienen la unción de Dios? Vamos a ponernos de pie, le damos gracias a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a los que nos ven por la televisión o por el... Busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Para que te mantengas firme, porque el Señor quiere llenarnos, ¿sí o no?